¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto volver a saludarles hoy en un ambiente diferente, en una atmósfera distinta, con una situación que estamos atravesando como país. Les damos la más cordial de las bienvenidas en un espacio diferente a que queremos agradecer, Igor, por darnos la oportunidad Gracias. de estar acá y poder compartir pues con ustedes estos momentos, ¿no? De acompañar a nuestras comunidades con toda esta situación que nos está trastocando las fibras, Igor. Y bueno, de eso venimos a hablar, ¿no? Después del temblor, ¿qué? Y bueno, vamos a abordarlo desde el punto de vista emocional, ¿no? Hoy no venimos a hablar de los daños materiales, ni tampoco de todo el problema económico que puede generar esta situación, sino que venimos a hablar de lo que se siente en el pecho cuando la tierra se mueve y la vida cambia en tan solo segundos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Igor. Bueno, ante todo, también devolverte el agradecimiento porque sé que estos espacios son necesarios para construir y en esta oportunidad para reconstruirnos, ¿no? Como muy bien lo dices, los daños estructurales de todo lo que comprende este sismo, este terremoto, llevarlo a una analogía emocional es bastante complejo, ¿no? Es entender qué cosas se movieron en nosotros, es comprender qué había sólido que ahora ya no sentimos que está sólido, es cómo le damos o cómo reelaboramos una historia donde la vulnerabilidad nos vuelve a visitar, nos vuelve a golpear, basado en ese discurso que, aunque puede sonar cliché, no es el momento para decirle al mundo, al país, que estamos aprendiendo, ¿no? Porque quizás no estamos con la capacidad de digerirlo totalmente, todo lo que está pasando. Dimensionarlo es algo titánico. Claro. Nosotros somos bastante afortunados, capaz de verlo, de ver el dolor de una posición un poco más, menos desfavorable, diría Así yo. es. Entonces, sí, totalmente. Recuerda que siempre lo he dicho, la casa o la principal situación de hogar que tenemos somos nosotros mismos, es nuestros pensamientos, son nuestras creencias y todo esto cambió, Jorman, porque como tú dices, ya hay muchas analogías de que la Sí, vida cambia en 39 segundos, la vida cambia así en un es. minuto. ¿Qué imágenes trae eso a nosotros, no? Totalmente. Lo efímero que es el existir, diríamos. Pero sí, creo que esto es un llamado a entender de que todo eso que estamos sintiendo como nación, como comunidad, como tribu, como siempre lo digo, es parte de este proceso de duelo. Transitar el dolor, sentir que no somos útiles, sentir de que somos afortunados por encima, por... No, creo que es parte de todo este duelo colectivo que nos va a llevar un tiempo prudente de construir y de reelaborar un diálogo interno que nos ayude como a mitigar esa angustia y ansiedad que está desbordada. Así es, Igor. Bueno, es una situación que de alguna manera nos toca a todos, ¿no? Sabiendo que el país ha vivido en los últimos años toda una dimensión de cosas que emocionalmente nos han tocado el espíritu, nos han tocado la psiquis también, ¿no? Por El eso estamos ser. también tratando de entender cómo es que somos capaces también de sobrellevar toda esta situación a nivel emocional. ¿Qué se quebró? Además de entendiendo, digamos, la analogía de la tierra, el movimiento de la tierra, ¿qué se quebró en el venezolano? La seguridad, sentir de que teníamos el control, sentir que teníamos poder sobre la decisión que tomábamos en el día a día. No quiero sonar a gurú ni nada de estas cosas, pero la sensación de que estamos seguros. Sí, Y ahora volvernos a la invitación de sentirnos seguros dentro de nuestra propia psique, como tú lo dices. Y aunque suena muy bonito y suena muy budista y muy oriental, es una tarea durísima. el, Durísima cuando, como tú muy bien lo dices, no es la primera tragedia durante tantos años. sí, Tú me decías algo tras cámara y era, somos muy resilientes. Yo te decía, bueno, ¿seremos resilientes o es una indefensión aprendida que el venezolano ha desarrollado?
es aprender de que siempre tenemos que levantarnos, siempre hay que poder, con todo podemos. Y eso también hace daño, Jorma. Claro. A veces no hay nada más sano que aprender a expresarte, a llorar, a perder, a soltar lo material, pero en un país donde lo material cuesta tanto, Así es. hace que este duelo vaya en paralelo con nuestras propias frustraciones, inseguridades. Y te genera otro tipo de carencias también, ¿no? Sí, y es una ansiedad que, que muchas veces no nos permite disfrutar de lo que sí vamos logrando. El venezolano siempre va lastimosamente en comparación a lo que no tiene, lo que tú dices, a sus carencias. Entonces es difícil porque ahí, tarde que temprano, más temprano que tarde, la ansiedad te va a desbordar. La ansiedad va a llegar a decirte de lo que no te has hecho responsable. Y eso también nos lo está enseñando todo esto. Para abordar esta conversa, Igor, traje una reflexión que quizás sobre ella podemos seguir conversando. Y es todo este tema de, bueno, que se quiebra, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel emocional. Nuestra casa es nuestra extensión, ¿no? Nuestro refugio, el lugar donde bajamos la guardia. Muchas veces tenemos nuestra casa como que el sitio después de todo el caos del día, es el sitio donde El refugio. respiramos, ¿no? Cuando el terremoto ocurre, el lugar que debería ser el más seguro del mundo se convierte de repente en una amenaza. ¿Cómo llevar esta situación? Creo que el mayor reto o la mayor preocupación que quizás no estamos viendo en estos momentos es que yo siento que estamos muy dentro de todo el caos, toda la tragedia. Hay una emoción de sentir cómo el venezolano, cómo las venezolanas y venezolanos se han unido en pro de construir ese nuevo hogar. Porque capaz estamos hablando del hogar de cada uno, Sí, pero Venezuela es el hogar de todos. de todos. Y es allí donde nos debemos sentir seguros. Entonces, yo creo que la reelaboración de esta historia no va a ser ahorita, Jorma. Esto No, va a no, pasar tiempo para tú poder seguro. darle forma, un verbatim armonioso, amigable para contigo, porque ahorita es donde la depresión hace protagonismo para defenderte, para que puedas digerir todo lo que no esperabas que sucediera. Y la analogía de la casa me parece brutal porque es verdad. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, eres mi lugar seguro? Y esa es nuestra tarea. Claro. Que Jorman pueda ser el lugar seguro de, capaz, estoy aquí divagando un poco, de sus familiares más afectados, de los grupos que probablemente se desplacen de la zona del casco central a otras latitudes del país. ¿En qué nos tenemos que transformar para hacer ese lugar seguro? Claro. Porque creo que el mayor reto, y no sé si ustedes están de acuerdo, es que ahorita hay mucho asistencialismo y está genial, la sociedad civil, las organizaciones, todos los que se han unido esfuerzos para sostener, para tener esa primera línea de atención, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en 4 meses? ¿Qué va a pasar en 3 meses? Y es uno de los grandes temores que como profesional de la salud mental me genera un poquito de angustia. La casa como lugar seguro. Sí. ¿Qué significa perder esa sensación de seguridad? Porque, bueno, una cosa es, digo, emocionalmente estamos bombardeados de Colapsados, tanta saturados. información, ¿no? Pero esa sensación de seguridad, ¿cómo manejarlo? En este caso, desde tu punto de vista profesional. Mira, ¿te acuerdas cuando en el colegio nos explicaban la famosa pirámide de Maslow, de cumplir ciertas necesidades? Bueno, lastimosamente el contexto te puede hacer que tú vayas poco a poco escalando en esas escaleras. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Por qué digo que es una sensación de percepción de no estar seguros? Porque es que el sentido de la vida te lo da lo que te rodea. Claro. ¿Cómo consigue un sentido de vida o de seguridad quien perdió lo más preciado para él? Te lo dice Viktor Frankl en el libro El hombre en búsqueda de sentido. La reelaboración de vida de estas personas o de la misma Venezuela como tal es conseguir un nuevo propósito.
Y no es el nuevo propósito, no va desde los estándares que nos da las redes o lo que socialmente estamos siendo bombardeados. Capaz este nuevo propósito es aprender de lo que sí tenemos, aprender a valorar. Vuelvo y repito, sería muy ofensivo y agresivo decirle a alguien, pero estás vivo, Sí, pero lo material se recupera. claro. Eso no es una ayuda en estos Sí, momentos. totalmente. Entonces, Y hablando un poco de eso, Igor, viene a mi mente la siguiente pregunta, ¿no? Eh, una cosa es quienes vivieron esta tragedia de primera línea, ujú, las pérdidas que han tenido tanto, los afectados directos. digamos, emocionales, Ujú. de sus familiares, como materiales, porque perder tu casa también es muy doloroso, ¿no? Para quienes estamos acá, de este lado, y por eso también quisimos abordar esta conversa, esa sensación muchas veces de culpabilidad porque a mí no me pasó, o sea, porque yo sí estoy vivo y porque tengo mi familia acá bien, ¿no? Y entonces uno ve, escucha las noticias, ve las estadísticas y hay como esa sensación, alguno puede sentir esa sensación de culpabilidad. ¿Cómo manejar esto? Mira, como venezolano, creo que lo estamos viviendo todos y todas, ¿no? Esa sensación de duelo colectivo, de sentir de que Y es podemos normal hacer sentir esta más. culpa. Sí, el tema es que la palabra no sería culpa. Ya, La culpa te paraliza. Es como sentir una responsabilidad de civismo, sí, de dar un poco más a nuestros hermanos y hermanas afectadas. Pero en este duelo colectivo, mira, cuando se empezaron a estudiar algunos trastornos psicológicos, un trastorno que sé que lo hemos escuchado, que es el estrés postraumático o el estrés sí, postraumático, se estudió en población veteranos de guerra, ¿sí? Jorman e Igor van a la guerra, Jorman o Igor, indiferentemente, alguno de los dos pierde la vida. Cuando vuelves a tu nación, a tu país, y necesitas ser intervenido con el tratamiento psiquiátrico por lo que genera toda esta claro, sintomatología post-trauma, Jorman no quiere consumir la medicina porque tiene que honrar el dolor de Igor, porque Igor murió en batalla. ya, Esto que estamos viviendo es muy similar, similar. Es como sentir de que inmersos en las redes, que inmerso en el reposteo, que inmerso en el morbo de estar cada 2 minutos al tanto de lo que sucede, estamos cerca o somos empáticos con estas personas. Sin embargo, cuando en algún momento te vas a quebrar, cuando hablamos de quiebre, es que llega un momento donde la depresión cumple una función y te dice, ya va, no estoy durmiendo, no estoy hablando con mis claro, hijos, las conversaciones vienen desde la irritabilidad, entonces yo puedo reconocer de que a eso que hoy, ojo, es muy válido llamarle culpa, sí. pero es parte de un duelo colectivo que nos va a generar una imaginería colectiva de cómo vamos a ir resolviendo como sociedad estos conflictos internos que nos embargan a todos. Sin embargo, hoy estamos a 1 de julio. No existe un tiempo, no, faltan 10 días, no, falta un mes, porque es un proceso de duelo. Claro, Es un proceso de duelo donde tú vas a sentir dentro de 10 días que, ay, pero ya pasó todo. No, pero las personas que están sí. allá son las que realmente están padeciendo esta situación. Entonces, repito, nuestra tarea como tarea cívica, moral, empática, es estar preparada para todas estas secuelas. Los niños abandonados, estas chicas que van a quedar sin ningún tipo de sustento, cómo se van a aumentar las brechas de desigualdad de género, cómo van a aumentar la interseccionalidad y la vulnerabilidad del venezolano ante todos estos eventos, es a lo que nosotros debemos estar preparados para hacer esa ayuda, quizás ya no en primera línea, pero es la que es más sostenible en el tiempo. Ahí trastoca un poco también el tema de esos auxilios psicológicos que requerimos todos, ¿no? Porque de alguna manera, lo decíamos al principio, estamos padeciendo un trauma Una crisis. emocional, una crisis emocional todos. De alguna manera estamos buscando también sentirnos útil, ¿no? Con lo que podamos hacer. Desde aquí yo siento que esto que estoy haciendo, que Se queda el aporte pequeño. que di, bueno, lo hago porque, digamos, el venezolano es así, ¿no? En ese sentido. Pero esos primeros auxilios psicológicos también requieren de una conciencia plena de cómo estoy yo, ¿no? O sea, emocionalmente, cómo estoy para ayudar al otro, ¿no? Sí, es quién cuida al cuidador, ¿no? Es una pregunta Sí, interesante.
Pero que a veces, no sé, hay como muchos mitos o mucha distorsión de la información sobre lo que es prestar primeros auxilios psicológicos. El primer mito es que esto no lo dan solamente los psicólogos. Un psicólogo que hace un abordaje es una intervención en crisis. Ya. Pero Jorman puede prestar primeros auxilios psicológicos. Todos y todas podemos prestar primeros auxilios psicológicos si me formo mínimamente en cómo abordar y contener. No hay una palabra adecuada. Si Claro. hay, obviamente, si hay un protocolo, pero escuchar, sostener, ofrecer ayuda de lo que realmente está en tus manos es el primer paso para ayudar. Y ahí viene la pregunta también, Igor, justamente, ¿no? A veces no tenemos la experiencia, no tenemos la preparación. ¿Cuál sería así como la acción primaria que Hay debiésemos una hacer? pregunta que siempre comparto cuando formamos grupos en primeros auxilios psicológicos y creo que es una clave para todo. Es ¿en qué te puedo ayudar? Ya. ¿En qué te puedo Para colaborar? conectar justamente con... Sí, porque, a ver, cuando tú te veas desde un estereotipo, quiero ayudar, no toda intención de ayuda. Puede hacer daño incluso esa acción, incluso, Total, ¿no? eso puede generar una acción Sí, con daño. Es como que sí. tú me pidas agua, pero yo siento que tú quieres un chocolate, pero ya va, lo que quieres es agua. Entonces, nosotros recuerdo mucho, me refrescas la memoria cuando fue la vaguada de acá, que formamos varios equipos en primero auxilio psicológico y la gente decía, yo necesito otra casa. Y yo, no, eso no está en mis manos. O Sí, sea, pero necesita agua, que sí, tiene, si teníamos en ese momento enseres, ropa, algunos claro. alimentos que podíamos ofrecer, es lo que tú puedes ofrecer. Quizás en estos momentos todos nos sentimos muy diminutos, como, Impotentes incluso. sí, total. Entonces mi función es ver desde mi propio autocuidado cómo puedo servirte a ti. Ahorita económicamente quizás no, pero mira, puedo pasar en la tarde si se siente solo, que hablemos, cómo Sí. se... Todos vamos a poder ser muy útiles en esto y creo que tú lo dices muy bien, es parte de la esencia del venezolano. Pero también no es un llamado al protagonismo sin algún tipo de estructura, ¿no? Por Claro, lo que tú dices. sí. No todo el mundo va a contener y hay casos de casos. Cada caso pues, puede generar sus retos. En este aspecto, Igor, bueno, eso de, bueno, primeros auxilios, cómo atender, cómo acompañar, cómo conectar con este caso, con las personas que han sufrido en primera línea esta situación, pero también quienes aquí desde la expectación también sufrimos. Quizás algunas personas entran en estado de alerta por toda esta sobreinformación y el bombardeo de información que recibimos. Conversamos también fuera de cámaras que antes uno podía como dosificar ese sufrimiento porque era el noticiero de la noche y que te informaba, pero ahora tenemos acceso a un teléfono que te lanzan información y muchas veces información falsa que no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. ¿Qué palabras evitar? ¿No? Porque muchas veces podemos encontrarnos con personas que tienen familia, que no consiguen a una persona. ¿Qué palabras evitar? ¿Qué palabras no usar justamente para no provocar una acción con daño? Mira, yo lo que pienso es que en en esa intención genuina de querer ayudar, no puedes empujar. Dorman, no hay palabras. Ah, ok, entiendo lo que tú puedes decir, qué pensamiento, qué lenguaje puede ser empoderador y qué lenguaje puede revictimizar, ¿no? Sí, Y en el lenguaje empoderador quizás te pueda desilusionar, pero es mostrar de que estamos presentes. Estoy contigo, mira, en cualquier momento claro. no dudes en si necesitas hablar, necesitas que busquemos un profesional. Ser el enlace, articular. Hay cosas que se van a escapar de nuestras manos y es lo titánico de esta labor. Nosotros quisiéramos, yo te apuesto que la Sí. imagen que tú quieres es ir a levantar un escombro, ayudar. Quizás todos tenemos esa imagen, pero yo creo que el mayor reto es que Jorman se prepare para lo que viene, para la atención sostenida, Claro. para dar un mensaje de resiliencia, no desde tu propio dolor, desde las herramientas que pueda necesitar un hermano o una hermana venezolana en esta situación. Fíjate lo difícil que es para uno que está en este tema del servicio, de promover la salud mental. Yo quisiera poderme ir y atender 20 personas al día. Pero eso también es desbordante, no es ético, no es autocuidado. Sí. Por eso es que yo siento que también en estos momentos lo que tú dices, ¿qué hago con el dolor?
Hay que permitirse, más allá de sentirlo, entender y darle nombre a la emoción que me está invadiendo. Si no le doy nombre a la emoción, se genera un síntoma. Claro. Y ese síntoma puede ser el insomnio, puede ser esa falta o esa desregulación del apetito, de mis estados de humor, de esa sensación de cómo yo voy a estar trabajando si la gente está Te sufriendo. puedes volver irascible incluso. Exacto, puedes desbordarte desde emociones muy genuinas Sí, que puedes asociarla a la tragedia, pero son emociones que quizás no te has dado el permiso claro. o el espacio para darle nombre. Capaz y yo te pregunto, ¿cuál es la emoción que sientes tú hoy? Y tú puedes decirme rabia, tristeza. Si le das nombre, la puedes trabajar. Pero si yo digo me siento mal, mal no es una emoción. Sí. Ya lo hemos conversado también, Igor, y justamente yo sentí que una forma de pronto de hacer algo es esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Para que quienes puedan vernos, de pronto escucharnos, sepan de alguna manera o tengan algunos indicios de cómo actuar frente a una situación tan agobiante que te, digamos, que te suprime, que te... Desde el lunes yo dejé de entrenar. Es algo que para mí es un escape, una salida. Pero los pensamientos intrusivos del lunes fue, muy honestamente, ¿qué voy a hacer yo entrenando cuando hay gente ahí que no tiene que comer? Mira cómo Sí, necesito castigarme, lo que tú dices, la transformación de la culpa, así es. que hay que transformar esa palabra culpa en responsabilidad. Ah, bueno, Igor, pero ¿de qué te puedes hacer responsable? Bueno, he colaborado, he tratado de generar un mensaje de calma y de sosiego en las redes, colaboras en algunos espacios. Si ves a otra persona, tratas de decirle, sé que a veces uno es un poco invasivo, pero uno le dice, mire, eso de estar conectado en tantas noticias no es bueno porque el cerebro se satura, el cerebro está Sí. muy a O la... que en este caso uses el fútbol también como un agente distractor, Sí, ya y que que estamos en hoy esto no del quieras ir a mundial. jugar. O Sí, sea, en parte de este así duelo que te es, está diciendo, hay algo que me duele y no le he dado nombre. así es. Y es difícil, repito, no hay un tiempo. De repente te das cuenta en 2 semanas. Y en 2 semanas duras 2 días encerrado en tu casa y no quieres salir. Claro, aprensivo ahí. Exacto, o sea, el ritmo en que tú puedas elaborar tu proceso de duelo va a depender de las estrategias de afrontamiento que tengas. Sin embargo, eso es intelectualización. A mí me puede desbordar ver una imagen hoy que no quería, ¿sí? Que es una de las luchas que uno tiene en su Y propio te hogar. desestabiliza también, Sí, ¿no? En todo total, es que caso. es válido. Así es. Yo te decía algo importante y es parte de lo que yo practico como psicoterapia, ¿no? Te decía, lo que neurotiza, lo que genera el dolor es la dimensión de las imágenes. Tú lo decías tal cual. En nuestro momento de juventud, las imágenes llegaban a una dosis muy mínima. Sí. Los canales de televisión públicos que veíamos, ay, las Y algunos la noticias, veíamos en blanco y negro. y exacto, y de repente desde nuestro estado de conciencia, Sí, niños o adolescentes, veíamos era la reacción de papá, de mamá, sí, con algún tipo de refrán, de comentario, sí. pero no tenía la magnitud titánica que traen las imágenes de hoy, De hoy. que en 5 minutos podemos ver imágenes muy empoderadoras como imágenes muy trágicas. Sí. Nuestro cerebro no está preparado para scrollear. Llámase scrollear eso que hacemos, ¿no? En las redes. Tu cerebro se está quemando literal en el consumo de esta información de manera ¿cómo te digo? Tan rotunda, tan rápida. No te da tiempo ni de De nada, digerir. de nada. Entonces, lo que hace tu imaginario es llenarte y tu sistema y tus mecanismos de defensa te van a defender. Así Me es. deprimo o tengo que estar lleno de toda la información, porque es que si no estoy fuera de la información estoy siendo no empático. Sí. Y ahí eso es una de las cosas que estos espacios nos van a permitir desmitificar. Así es. Igor, este tema que justamente estamos hablando también provoca unos, si se quiere, momentos para definitivamente buscar ayuda profesional. ¿En qué momento es pertinente buscar ayuda especializada cuando estamos ya como agobiados de tanta, digamos, sobreinformación o de tanto agobio, tanta tristeza que nos está tocando? Mira, tú dices una palabra importante. Agobio ya nos dice o nos muestra una realidad de que hay una situación que nos desborda.
cuando ya desde mis propias herramientas, porque todos y todas tenemos herramientas psicoemocionales para afrontar conflictos, cuando esas herramientas se quedan pequeñitas, hay que tocar la puerta. Hay un cliché de que todo se resuelve en terapia, Jorman, y no, no es así. Usted debe ir a terapia y quizás aquí me van a odiar muchos colegas, pero usted debe ir a terapia cuando el colegio de sus hijos está pago, cuando usted tiene que comer, cuando usted tiene incluso para recrearse. Es allí donde la terapia va a surfir un mayor efecto, va a ser congruente, porque el cambio, no hay psicoterapia sin contexto. Si Claro, tú me vienes a decir que no tienes para comer, que no duermes bien, porque no tienes un colchón, porque no haces ejercicio, porque un gimnasio es caro, porque trabajas 12 horas, ¿qué efecto puede tener la terapia? ninguno. O sea, ojo, Sí, hay que darle contexto a todo esto. sí, Pero es así es, así, o sea, tú no vas a ir al claro. gimnasio, o capaz lo puedes priorizar, pero ¿para qué vas al gimnasio si no tienes que comer? Entonces, hay que quitarse la venda del cliché porque ahora incluso hay como una guerra, ¿no? Yo voy a terapia, estoy por encima de ti porque yo estoy queriendo mejorar. Está bien, pero entonces no has entendido nada en Nada, terapia. totalmente, así es. Bueno, vamos ahora a la otra mirada, ¿no? Nosotros hemos visto, además de todas las imágenes fuertes que nos bombardean a través de las redes Uf, sociales, no. también los medios de comunicación, eh, hemos visto la respuesta inmediata de la solidaridad del venezolano, ¿no? Lo decíamos hace un rato, es una reacción espontánea, ¿no? Llevamos de alguna manera mucho tiempo llevando situaciones adversas en muchos aspectos de la vida. ¿Cómo transformar esa solidaridad espontánea en una red de apoyo sensible y sostenible a largo plazo? Porque no es solamente la inmediatez, ¿no? Digamos, la premura de la situación nos hizo actuar para atender la emergencia, pero ¿cómo hacer sostenible esto a nivel, si se quiere, estructural, organizativo, a largo plazo? Yo creo que es una gran pregunta y obviamente no tiene una sola respuesta. Eh, sí, la estrategia de afrontamiento del venezolano siempre lo han ubicado como una de las personalidades del mundo más complejas de sobrellevar. Sin embargo, esto que tú dices de la inmediatez, para Naciones Unidas, esto ya son estudios, ¿sí? Naciones Unidas en situaciones de crisis y emergencia ya tiene estudios de cómo funcionan las sociedades y cómo se vinculan luego de todos estos escenarios no favorables. ¿Cómo sostener una red en el tiempo? Creando cultura. Porque cuando tú me decías que se quebró, lo que se quiebra no se teje solo. Es un tejido social que Sí, debemos ir construyendo y, como te lo decía, reconstruyendo. No podemos sublimar el dolor. O sea, no puedo, bordarlo no, solamente ahí encima. ya y que quedó Porque en algún ahí. momento la cicatriz de abajo te va a recordar qué fue lo que Así sucedió. es, así Y es. no existe una sociedad que mejore sin redes. Y hay algo que es importante, Jorman. Siempre han habido redes, orgánicas o no orgánicas, formadas o no formadas, pero el venezolano hace una vaca para todo. O sea, hace movimientos sociales, vendimia. Sí, O sea, el venezolano sí, es sí, eso. El venezolano es redes, es tribu, vamos a ver cómo le echamos pierna. claro. No es un mensaje positivismo, de que sí, de esto vamos a salir. No, nos va a costar. Sí, Pero creo que desde este momento de vulnerabilidad es que vamos a poder mostrar la verdadera solidaridad. Y, y es eso, la verdadera solidaridad debe permanecer en el tiempo. Esto va a ser de que tu vecino, de que tu primo, de que los hermanos que están enemistados, ojo, ser una utopía, ¿no? claro. Pero que podamos mostrar nuestra mejor versión para esa Venezuela que queremos ver, porque vuelvo y repito, todo es imagen. ¿Cómo es esa Venezuela que tú quieres ver en unos... Ya hay estudios de Naciones Unidas que las naciones se levantan, si sería la palabra, en 5 años. Ver una Guaira en 5 años reconstruida, habría que verlo, ¿no? Quizás podemos soñar. Yo no Sí, puedo hablar de lo estructural, pero sí puedo hablar de una persona que vivió la tragedia dando testimonios de vida, de resiliencia, de transformación. de Eso sí me restauración emociona. incluso, Eso claro. sí me emociona. Digamos, secundo eso que tú dices porque creo que nosotros estamos dotados de mucha
capacidad, ¿no? Digamos, creo que toda la crisis Y es genuino. del país nos ha permitido también, digo, la pandemia también nos enseñó muchas cosas, la crisis política, social y económica que hemos vivido también a lo largo de este tiempo también nos ha enseñado otras cosas, ¿no? Y bueno, hablando de esto, la reciente historia, ¿qué nos está diciendo, ¿no? Sobre esa capacidad de adaptarnos y mantener la esperanza ante la adversidad? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir, ¿no? Porque no, es verdad, sobre el dolor no puede uno hacer ningún tipo de cátedra, pero toda esta situación, ¿qué mensaje nos está dejando, Igor? Mira, no existe un proceso interno, externo, donde el dolor no sea protagonista. Algo debe doler, Sí, algo debe quebrarse, seguro. por muy cliché que suene, no Sí, estamos siendo, así no es. es una invitación a la mediocridad de cuando tomamos malas decisiones en algo, pero no existe crecimiento sin dolor. Ojo, sin justificar el maltrato, ¿no? Claro, Pero luego de un quiebre, de una separación, de una ruptura, de una pérdida importante, ¿qué ha pasado con Jorman? ¿Qué ha pasado con Igor? ¿Qué ha pasado con nuestra familia? Es una oportunidad para transformar la crisis claro. en algo que nos pueda ayudar. Tú dijiste una palabra que yo utilizo mucho en terapia y es sostenerse en el tiempo. La palabra crisis viene del griego y representa la crisálida, que es esa larvita que está llena como de telaraña, que es el gusanito que se va echando golpes ahí y tarde que temprano está maduro para convertirse en mariposa. Ese es el proceso de transformación de la Ya, crisis. Yo siempre le digo a las personas que tengo la dicha de acompañar que las herramientas te van a permitir o quedarte ahí o volar. Volar también tiene su riesgo de quemarte las alas, de morir, pero yo sí sé que de toda esta crisis el venezolano va a ser muchísimo más apto con P para afrontar los retos del día a día. Nos hemos adaptado a tantas cosas que tú dices, wow, qué fuertes somos, ¿no? Qué resilientes somos. Sí, porque el concepto de resiliencia es la capacidad de transformar un evento adverso, negativo adverso, sí. en una oportunidad. Ujú. Y aquí nosotros hemos visto oportunidades bueno, innumerables que nos hace Incontables. sentir La verdad es que inmensos, digo yo. La verdad es que pues, creo que esta conversa también sirve para uno ir como eh, aprendiendo conceptos, ¿no? De Mm. cómo se abordan las crisis emocionales, porque después de este impacto que ha sido muy, muy difícil para todos, poder resurgir, Ujú. digamos, uno como que tenía unas rutinas, tú lo decías hace rato, yo dejé de ir al gimnasio porque siento que Que es no incongruente, tiene que no. sentido, Exacto. ¿no? este, Cómo resurgir, cómo volver a esa dinámica, aunque va a ser un proceso que también tenemos que saber digerir, ¿no? Cómo llevar esto también a una dimensión de, porque uno de los niños, yo tengo niños pequeños, Ujú. y los niños dicen, ajá, pero ¿por qué esto, no? Entonces, ¿cómo trabajar eso también con los niños? Que en algunos casos uno a veces se queda distraído viendo alguna noticia en redes sociales y el niño está ahí, pero ¿por qué pasó eso? ¿Cómo también atender esta situación de los niños, no? Bueno, por eso es que es importante qué información empiezo yo a discriminar. O sea, discriminar es esto sí, esto no, Ya, ¿ok? Porque tarde que temprano tú tienes que ver qué nutre tu psique. Acuérdate que eres responsable directo de unas estructuras psíquicas que vienen en formación, ¿bien? Y todos quisiéramos que esa formación sea muy, muy sólida, muy desde los valores. claro. A los niños hay que decirle la verdad. A los niños hay que explicarle de manera analógica todo lo que está sucediendo. A los niños hay que tratar, en la medida de lo posible, respetar su etapa del desarrollo para digerir todo lo que ellos también ven. Porque puede haber un Jorman que tiene muy restringida cierta información, pero lo vio en la casa del vecino. Sí. Papá, ¿sabes que se murieron? Sí. ¿Y tú, quién te ¿Cómo lo mostró abordas? eso? Y Sí. eso es algo que, ojo, creo que hay que tenerlo, vuelvo y repito, todo es un tema de contexto. Pero van a haber cosas que no vas a poder trabajar con ellos, van a haber cosas que te van a desbordar, van a haber cosas que se te escapan de las manos. Y lo más importante que yo siempre le digo a los niños es,
repregunten lo que ellos les digan. Porque la definición operacional de una variable para ellos es muy Es diferente diferente, para nosotros. totalmente. Cuando tu hijo tenía 3, 4 años, te pudo haber dicho que eras el peor papá del mundo. Claro. Y yo le pregunto, ¿y quién es? ¿Y cuál es el mejor? ¿Y quién es el peor? No, pero lo dijo. Ya. Entonces, en estos espacios de proteger la infancia, que es lo que más me compromete, primero que nada es salvaguardarlos. Salvaguardar su integridad, salvaguardar, porque en estos momentos, que es algo que hay que decirlo, va a aumentar la brecha y el índice de abuso sexual, va a aumentar los casos de violaciones, casos que tú dirías, como una persona, claro, en momentos de tragedia, en De momentos violencia de género vulnerabilidad, incluso también. por supuesto. Sí. Si me quedé sin nada, ahora soy mucho más dependiente del que es el proveedor. Así es. Entonces eso va a hacer de que toda esta brecha se dispare. Y por eso es que te digo, no sé si será la segunda línea, la tercera línea, pero ahí es donde tenemos que tener el turno al bate nosotros para esas redes de apoyo que tenemos que darle a los más vulnerables dentro de los vulnerables. Así es, así es. Igor, de verdad yo quiero agradecerte estos minutos. Creo que son pocos para muchas cosas que podemos abordar. Y pues quisiera que cerraras este programa con un mensaje pues a quienes nos siguen y sobre todo con esa mirada de cómo trabajar en estos momentos estas emociones encontradas que estamos experimentando. Mira, yo creo que el mayor mensaje o el mayor, sí, o sea, yo conecto hoy con algo. La salud mental debe dejar de ser elitesca, el cliché, pero también dándole el contexto de que no hay salud mental si yo no conozco, Claro. si yo no me acerco, si yo no me permito sentir y reconocer lo vulnerable que somos. Así es. Esto ha sido una invitación a que nos movilicemos, a que nos duela lo nuestro, a querer dar lo mejor de nosotros sin sueldo, en sol, bajo la sombra, pero yo sí creo en esa solidaridad genuina del venezolano para levantarnos. No esta, las veces que sea necesario. Como ya nos hemos levantado en otra época también. Porque de esto se ha tratado. Sí. Alegrías, tristezas, así nos explican los procesos de duelo. Una montaña rusa donde hoy sentimos que salimos airosos y mañana hay algo que nos desborda y sentimos que la vida no tiene sentido, sentimos que solo nos ata la vida a nuestros chamos, nuestros familiares. Sí. Y si me piden un consejo, que los psicólogos no damos muchos consejos, pero es que le consigan el propósito a su vida personal. Si su propósito es servir, usted va a conseguir 1000 y una manera de ser útil. Totalmente. Si su propósito es apoyar, usted va a conseguir la ruta y el camino para dar un mensaje de aliento, para dar ese mensaje de esperanza. Hoy nos vemos embargados en un luto, en un duelo colectivo muy, muy doloroso. Pero el mensaje es de esperanza hacia lo que vamos a poder cada uno de nosotros aportar desde nuestro granito de arena. Así es. Desde estos espacios. Habrá personas que hoy conectan con esas emociones que tanto tú como yo podemos compartir. Y siempre digo, el cambio y la sanación, si se podría decir, no se da solo. Así se es. teje en grupo, en comunidad, en sociedad, en tribu. Y a eso es lo que nos invitan. O sea, yo invito a que nos acerquemos, que nos reconozcamos como masculinos, desde el respeto, desde el amor, a entender que hoy hay un Jorman aquí vulnerable. Así es. Un Jorman que quizás no ha querido llorar o no se lo ha permitido porque tiene que ser el padre fuerte. O tal vez sí, pero no lo sabe nadie. Exacto. Y que no nos dé esa pena de mostrarnos porque Así somos es. humanos. Así es. Entonces, ese es mi mensaje. Permitir que la emoción nos invada, permitir que la emoción nos diga qué función quiere cumplir y luego darle nombre para trabajarla. Así es. ¿Ok? Gracias por esta invitación. Y bueno, esperamos que en las otras oportunidades estemos en otra energía, estemos en otro mood. Y conversando de otras cosas. Sí, por supuesto. Igor, te quiero agradecer y bueno, yo quisiera cerrar este espacio con esta pequeña reflexión. Después de que la tierra se calma, nos queda la sensación de fragilidad que no debemos ocultar. Esta grieta que sentimos en el pecho, ese miedo al silencio de la noche o al crujido de una pared,
no son señales de debilidad, son en realidad pruebas de que estamos vivos y de que a pesar de todo, nuestra capacidad de sentir sigue intacta. El terremoto nos quitó arquitectura de nuestra rutina, pero nos dejó al descubierto lo que realmente sostiene nuestra casa, el otro. Hemos visto cómo ante la adversidad, el venezolano deja de lado su propia fatiga para sostener al hermano. Esa capacidad de respuesta no es azarosa, es nuestro mayor acto de resistencia. Así somos Así somos. y seguiremos. Así es. Igor, muchas gracias. Y a Dale. ustedes, como siempre, agradecerles por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una serie de varios capítulos abordando este tema que nos toca a todos y que de alguna manera necesitamos también acompañamiento. Les invitamos a que nos sigan, le den like y sobre todo compartan para que podamos llegar a más y más gente. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.